Hola, ¿qué tal? Soy Rosa María Garelli y hoy voy a presentar más que nada el tema de la macroeconomía, cómo influye en nuestro entorno y me centraré en una de las noticias. No quise centrarme específicamente en una noticia, ya que creo firmemente que la macroeconomía no solo puede observarse en una noticia, aún así incluir la parte de los aranceles que hay entre la relación entre México y Estados Unidos, más aparte porque la inflación en la parte interna de México influye muchísimo los precios. Como primer punto, tenemos que identificar los temas principales de la macroeconomía a través del análisis de información de alguna noticia actual. La macroeconomía es una ciencia joven imperfecta, aunque sus principios básicos no cambian de una década a otra, se debe utilizar la flexibilidad y creatividad para enfrentar a los cambios de distintos escenarios. ¿A qué me refiero con esto? En la noticia actualmente que tenemos de Estados Unidos y México, es un gran ejemplo de por qué en la macroeconomía tenemos que ser flexibles por estos cambios. Constantemente los países toman decisiones o hasta el mismo país México toma decisiones que nos afectan y afectan a los demás. No podemos concluir que una acción no puede afectar a otro, por eso hay que ser flexibles en cuál va a ser nuestro siguiente paso. El claro ejemplo son los aranceles que se aumentó por la decisión de Donald Trump del 25% a México. Tanto que Canadá respondió ante esto, pero no solo esta acción se presenta como una consecuencia de una decisión tan importante. Son los, son las decisiones de los países que al final afectan en las industrias de estos mismos. Aún así, a lo largo de toda la historia podemos encontrar lo que es la macroeconomía, por ejemplo, la Gran Depresión en sus orígenes y los conceptos dentro de ellas son importantes entenderlos para entender cómo influye tanto en los países como en las empresas. Como primer punto, la macroeconomía es el estudio de grupos de personas y empresas y en cómo sus interacciones por medio de los mercados especifican la actividad económica agregada de un país o una región. Dentro de ellas existen tres variables. El Producto Interno Bruto mide la renta total de todos los miembros de la economía. De igual forma, para tomar en cuenta los niveles de costo, la tasa de inflación calcula el ritmo al que se elevan los costos y la tasa de paro casual, la cantidad de población activa desempleada, entre otros conceptos. Ahora, también tenemos las recesiones y las depresiones, como ya mencioné, la Gran Depresión que hubo y la deflación que define el descenso de los precios. Al final, la macroeconomía estudia las reacciones e interacciones de todos los agentes que se presentan. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué les va a pasar? Es importante saber que todos nos va a causar algo, una decisión en este concepto. Ahora, ¿cuál es la importancia de la macroeconomía en los negocios? Aquí tenemos la Gran Depresión, el Keynes, su influencia también. Pero la importancia de la macroeconomía en los negocios es la relevancia que tiene en la toma de sus decisiones. Un gran ejemplo que podemos ver en la imagen, la Gran Depresión, los negocios también se vieron afectados en este tiempo, ya que nos ayudan a anticipar o proporcionarnos este contexto para la elección de decisiones, planes financieros y el entendimiento de las dinámicas del mercado laboral. Al final es un medio para anticipar diferentes circunstancias. La Gran Depresión, por ejemplo. Es cierto que no hubo intervención del Estado, pero eso lo veremos más adelante o más que nada lo explicaremos más. Pero en el ambiente empresarial siempre hay que ver a futuro. Uno nunca puede quedarse en el presente porque uno tiene que ver qué va a pasar de acuerdo a las políticas del gobierno, hasta el extranjero, todo cambia, hasta el dólar. Hoy en día las empresas de México se evalúan por el dólar, las grandes empresas, por lo cual sí es importante saber el valor del dólar. Por eso todas las decisiones a una empresa tiene que saber el contexto del contexto de lo que está pasando a su alrededor. Recae más que nada en la globalización que existente, creando esta interconexión económica, ya que, como ya dije, cada evento de región impacta en otra dentro de tanto los países como las empresas. No estoy comparando un país con una empresa, pero podríamos decirse que los dos agentes se ven afectados y son importantes que tomen pues la importancia de la macroeconomía en su plan, ya que a través de él pueden llegar a tomar decisiones a futuro.
Ahora, ¿cuáles son los orígenes de la macroeconomía? Como verán a este querido señor, John Maynard Keynes, fue uno de los primeros que planteó una nueva idea que la intervención del Estado es crucial para nivelar los auges y caídas de la actividad económica. Creó un nuevo camino para la macroeconomía vigente al día de hoy que se aplicaron en las crisis económicas. Antes el Estado no se veía en esta intervención, la Gran Depresión fue una consecuencia de ello. Se planteaba que el libre mercado automáticamente ocasionaría trabajo. No es posible. Tiene que haber regulaciones ante todo. Resaltó la relevancia de la demanda agregada en el periodo de la Gran Depresión. ¿Por qué decimos sus orígenes? Sí es la nueva macroeconomía, no digo que no existiera antes, lo que digo es que ya llegando con la globalización, con las ideas de este señor y con la Gran Depresión podemos entender cuál fue este salto, este cambio, este origen en el que el Estado entró y hubo más preocupación por todos estos conceptos de la depreciación, de la inflación, del crecimiento, por el planteamiento que nos dio. Ahora, como ya lo mencioné, tenemos los temas de interés, entre ellos el PIB, también el crecimiento económico y pues toda la tecnología que está. Algunos de los temas más específicos. Primero, el crecimiento económico. Incremento sostenido en la creación de bienes y servicios de una economía medido por medio del PIB. Si genera un desarrollo positivo, logra mejor el tipo de vida de la población y sustentar servicios públicos. Entre sus aspectos están el incremento en la producción, la inversión, el desarrollo y la tecnología, los sucesos externos y las políticas en base a la economía. ¿Por qué? En este caso, el crecimiento económico es algo más específico de la macroeconomía porque los aspectos que influyen en ella es, como ya lo dije, la inversión extranjera y nacional, el desarrollo y la tecnología, porque al día de hoy la tecnología está muy presente en nuestras vidas. Tanto es que desde las noticias de los aranceles, ¿qué tanto nos podemos desarrollar o qué tanto dependemos de otro país? En el caso de México dependemos mucho de las importaciones y exportaciones, más que nada de las importaciones que nos hace Estados Unidos porque no tenemos la tecnología para ciertos productos o para ciertos desarrollos de los mismos productos. Ahora, los sucesos externos me refiero específicamente a lo que está pasando en el arancel de 25% y lo que está pasando en Canadá, de igual forma porque se aumentó el arancel. El siguiente tema de interés es los niveles de empleo que presenta una economía, específicamente cómo se mide el empleo y el desempleo. Primero voy a explicar estos temas. Los niveles de empleo se ven reflejados en la producción y el bienestar social. Existe una relación entre el puesto del empleo y la producción económica. Entre más ciudadanos estén empleados, la producción final de productos y servicios de la economía llega a incrementar. ¿A qué me refiero este? No existen consumidores si no hay salarios. Los consumidores se generan en base de los salarios de los empleados. Por eso digo que va a sonar un poco fuerte, pero el peón sí es importante en todo el juego, desde lo menor hasta lo mayor. De igual forma existe el desempleo natural acompañado del friccional y estructural, representando un equilibrio en la economía a pesar de seguir presente un nivel de desempleo. Ahora, también existen las fluctuaciones económicas como las recesiones que causan un incremento en el desempleo cíclico que influye en el ingreso y la inversión dentro de la economía. ¿Qué pasa aquí? Pues se presenta la necesidad de la creación de políticas, ahora la intervención del Estado, como ya habían mencionado, que propongan esta creación de empleo, ya que las propias empresas no pueden si no tienen pues esta parte de la intervención del Estado. Hubo muchos casos que hay empresas que podría decirse que está mal, pero no, que llegan a México y el gobierno les reduce pues el pago de impuestos para poner su empresa y crear empleo, porque al fin y al cabo el gobierno pues le ayuda. No, no, el hecho de que venga una empresa, preferible nacional, pero bueno, extranjera, crea trabajo, por lo cual hay consumidores, por lo cual se mantiene este consumo constante nacional. El factor destacable es el capital humano. ¿A qué me refiero? La educación y la formación llegan a influir en la empleabilidad, influenciando los grados de empleo y la falta de ERE en periodos cortos y largos. Finalmente tenemos la inflación, consiste en un aumento generalizado y sostenido de los costos que aumentan casi todos los productos de forma prolongada en el tiempo. La inflación es algo que se presenta mucho en México, también puede pasar mucho igual por los aranceles y todo o sea, el hecho de que suban los costos por lo mismo porque ya no hay ganancia. En el caso de los aranceles,
ya no puede llegar a haber ganancia porque si yo estoy importando o exportando, pero bueno, en el caso de que se importe un producto o de fuera o hay empresas extranjeras, no va a ser lo mismo lo que me va a costar traerlo, porque no es el mismo precio ya que sube mi arancel, entonces mi utilidad baja o hasta en algunos casos desaparece. Ese es el problema que está sucediendo hoy. Tal vez ahorita no lo vemos, pero en unos meses se van a ver las consecuencias de lo que va a pasar. Ahora comenzamos específicamente. Podemos afirmar que las políticas económicas implementadas por el gobierno federal para la recuperación económica son de corte keynesiano, sí y no, ¿y por qué? En esta pregunta creo que es importante ver que hoy en día muchos en la parte económica, John Keynes sigue presente. Primero, las políticas que se implementaron en el caso de México, las que aplicaría para este 2025. Las diferentes políticas, entre ellas el crecimiento de la economía futuro de entre 2 y 3%, como aquí podemos ver, es importante entender esto porque para poder contestar esta pregunta tenemos que ver qué políticas está aplicando nuestro país mínimo. O sea, ya en 2025, ya contando todo este suceso que es de lo de los aranceles y demás, porque aún así como país debemos de desarrollarnos. Aquí la producción de crecimiento de 2025, crecimiento máximo del 3, crecimiento mínimo del 2 en 2025, o sea, lo que se proyecta por medio de un mercado laboral sólido, un consumo privado grande y una alta inversión pública y privada, principalmente en inclusión regional. ¿Por qué también influye? Porque estamos buscando la inversión nacional. Ya estamos viendo que los aranceles suben, tenemos que ponernos a trabajar en la parte nacional para poder sustentar esta pérdida que vamos a tener. Por eso vemos a futuro 2 y 3% en 2025, lo podemos ver en la primera gráfica a la izquierda, en las barras azules. Ahora, siguiente. Tenemos una disminución del déficit presupuestario. Podemos verlo aquí, 2024-2025, de 5% del PIB en 2024 a 3,2% en 2025, conservando la deuda pública en una escala de 51,4% del PIB. O sea, la deuda pública queda igual de 2024 a 2025 y el déficit del PIB cambia. El presupuesto 2025 utilizará recursos necesarios para los programas sociales dirigidos en beneficio del sector con bajos ingresos, planteando un desarrollo más justo. ¿Cuál es ese otro punto? Es importante mencionarlo ya que el sector pues bajo, al fin y al cabo, no va a ser lo mismo. Las grandes empresas son las que exportan, es cierto, e importan, pero lo exportado por los locales, nuestra gente, va a tener un menor precio, se les va a ofrecer un menor precio y uno como un agricultor, un local, va a tener menos ingresos porque las grandes empresas no podrán costear esos precios debido a los aranceles. El presupuesto tiene que guiarse hacia estas partes de programas sociales para poder apoyar a nuestros locales, apoyar a estos agricultores que puede ser que no tengan idea de los precios o simplemente tengan que adaptarse a lo que les están ofreciendo. Se aplicarán medidas tributarias enfocadas en la digitalización, optimización de procesos para luchar la defraudación tributaria sin la generación de nuevos impuestos, ni un incremento en la carga fiscal, alcanzando una estructura tributaria más justa y eficaz. ¿Por qué estamos buscando la digitalización y optimización? Como ya había mencionado, no tenemos los procesos para poder sustentar sin cierta maquinaria de Estados Unidos. Es importante que México busque este crecimiento para poder manejar esta parte de los aranceles, porque no va a ser lo mismo, no podremos exportar ni importar lo mismo, y más la importación de cosas. Hay muchas materias primas que se van a Estados Unidos y regresan a México ya elaboradas porque no tenemos la maquinaria. Por ello, estas medidas se tienen que aplicar. Ahora, ya sabiendo esto, ya sabiendo las estadísticas y demás, podemos afirmar que sí son de corte keynesiano porque buscan la intervención del mercado para implementar la demanda agregada y aplicar el total empleo. Un ejemplo, los que ya había mencionado, el uso de los recursos para los programas en el caso de la población con bajos ingresos, refleja la perspectiva de la intervención del Estado en momentos de recesión, que probablemente se den por esta falta, por este incremento de los aranceles. De igual forma, el crecimiento económico y la inversión pública y privada se relaciona con la teoría de gasto público como principal medio para la creación de trabajos en tiempos difíciles. Se vienen tiempos difíciles. Más adelante es cierto que en enero no nos ha ido tan mal, la verdad es que los números no han estado tan mal, pero
esta noticia la enfoco a futuro. ¿Por qué? Por cómo vamos a poder ver la diferencia entre enero de 2025 a los demás meses. Si se aplica esto, sí habrá un gran cambio. Finalmente, la disminución del déficit presupuestario muestra un control fiscal proactivo que logra utilizar recursos para trabajos en función de la estabilización de la economía, referentes con las medidas fiscales representadas por Keynes. A través de los datos, a través de las políticas, podemos entender cómo Keynes sigue presente y cómo sí se ha aplicado lo que él nos plantea. Y es importante porque funciona. No al 100%, es cierto que hay errores como en todos los países, pero funciona. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias del desempleo en México y el impacto de este en el crecimiento económico y por qué? La tasa de desempleo se mantuvo baja en 2024. Por eso lo menciono. Aquí la verdad es que no puse el gráfico. Este es hasta 2024. Podemos ver que el desempleo en México se mantiene por debajo del 3% en lo que va del 2024, o sea, el año pasado, y el efecto que tiene es lo más reciente que encontré, pero en comparación a predicciones para el 2025, en base al sector privado del Banco de México, se calcula una baja marcada en el empleo en el conjunto en el desarrollo económico de entre 0,8 y 0,8% y 1% significado un probablemente incremento en la tasa de desempleo. Las, podemos entender que en 2024 pues no estuvo tan mal y vemos cómo en 2025 ya se ven las consecuencias de las políticas que está aplicando Trump. Ahora, las consecuencias que causa o posiblemente causen en este año son económicas y sociales. Primero, en la parte económica, como siempre, está la pobreza, la desigualdad, una reducción de las ofertas laborales por la ausencia de la preparación de, no, pues, de los ciudadanos y actualización de los empleados. Ahora, en la parte social, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque el estado de ánimo de las personas sí influye en la producción del trabajo. Presentan depresión, ansiedad, incremento en los números correspondientes a la delincuencia. Al final, pues las decisiones sí influyen en en otros sectores de un país. También se puede llegar a presentar estrés y desesperación. Al hablar de desempleo, la gente se conforma con un salario mínimo o peor que no está ni regulado especificando, no hay un contrato de por medio. Hay muchos trabajos que no son por contrato, son ahora sí que en efectivo en su momento. Pues porque es un salario mínimo, es menor que el mínimo, por lo cual pues, pues la gente acepta lo que hay, lo que puede llegar a tener. En cuanto al crecimiento económico, reducen los gastos de los consumidores, pueden hacer un punto crucial para el desarrollo del crecimiento económico. Cuando se reduce la cobranza de los salarios, se baja el consumismo. Por lo mismo hay estancamiento económico. Si un empleado tiene menos salario, por lo que ya dije, esta parte de los aranceles afecta en las empresas directamente porque hay menos utilidad. El hecho de que haya menos utilidad se reducen los salarios y cuando se reducen los salarios es un consumidor menos o un consumidor que consume menos y hace que haya un estancamiento en la economía de México. Por eso digo que todo influye. En esta parte todo influye, la macroeconomía la vemos presente, todo influye hasta dentro del país. Ahora, ¿qué pasó con la inflación y por qué? ¿Qué es lo que pasó con esto? Podemos ver que en la gráfica la inflación bajó. Ahora, porque la inflación en México empezó el 2025 con el pie derecho, gracias a la disminución de los costos en bienes como el transporte aéreo, la papaya y el jitomate. La baja está favorecida por la política monetaria restrictiva del Banco de México, con su reducción de la tasa de interés de referencia en 5 ocasiones seguidas. Además, la inflación no subyacente presentó una reducción crucial, en cambio la subyacente permaneció constante. Siguen esta presente los conflictos inflacionarios, los precios y su bajo precio por el momento se establecen a corto plazo. Tengo que resaltar la parte de a corto plazo. ¿Por qué? Porque aunque vemos que en la parte que nos dio INEGI, aquí en enero de 2025, empezando el año, vemos que la inflación bajó. A corto plazo los precios digamos que están bien, pero en los productos menciono lo del jitomate y demás porque tenemos pues ciertos otros productos más que nada elaborados que van a subir de precio, por lo cual los productos locales van a subir de precio y esta inflación pues va a tener un cambio.
Vemos cosas positivas, pero por esta parte de los aranceles vamos a ver un cambio en los precios, tanto locales como extranjeros. En base a esto, ¿qué podemos esperar? Que en todos los conceptos, en base a la noticia que está pasando, el país, ¿qué puede esperar? Primero, el porcentaje de desempleo podría seguir reduciendo, sí, es cierto. Al fin y al cabo, pues la parte de inmigración y demás, eso es otro tema, pero podríamos decir que esta parte de los aranceles y demás, pues sí pueden aumentar y todo, pero pues puede haber contrataciones para cubrir ciertas cosas en el caso de que no cambien las políticas que promueven la inversión y el consumo. No obstante, el nivel de los trabajos podría ser una barrera en un futuro. ¿A qué me refiero? Esto me salgo un poco pues del tema principal, pero ya mencioné que la preparación es importante, por lo que sí puede haber reducción de desempleo, pero no significa que sea un empleo digno. Es más, por lo mismo, puede haber menos desempleo, pero con salarios mal pagados, consecuencia de las políticas que se están generando. Ahora, la inflación podría seguir controlándose debido a las políticas del Banco de México. En esa parte vemos cómo pues el Estado influye bastante. El Banco de México está teniendo esta participación en que le da algo positivo, pero elementos ajenos como el aumento de aranceles y la incertidumbre en la economía abrirán la posibilidad a las presiones que se podrían generar. Ahora sí que todo depende de las decisiones económicas y políticas en cuanto a nuestros socios comerciales y sus costos a futuro. Esto es mucha incertidumbre. La verdad es que la inflación constantemente cambia y podemos esperar diferente. Por eso presenté justamente el hecho de que fue en enero. No vemos otros meses, no podemos tener un cálculo pues tan preciso. Digamos, al fin y al cabo estamos en febrero. Entonces vemos que sí, ha bajado, pero hay cambios. Al fin y al cabo siempre está cambiando y es un constante cambio que todo depende de las políticas que se puedan hacer o que sí se implementen o no se implementen. Ahora, el crecimiento económico. Se espera un crecimiento económico equilibrado conforme a la seguridad económica e interés en las inversiones. Por otro lado, los elementos como la disminución global y barreras internas podrían reducir un desarrollo extenso. Aquí podemos ver, la verdad es que aquí aparecen muchos países, pero en México, en 2025, 2% reduce, a pesar de que investigando y en conclusión de todo, sí puede haber inversiones, se espera un crecimiento, como todo país tiene sus políticas, digamos que ahora sí que buscamos ser idealistas, pero México en 2025 ya no solo hablamos de un mes que ha estado yendo bien, sino estamos hablando de todo un año. Ha bajado desde el 2023, que nos dice que pues las políticas, los cambios, más aparte del cambio de presidente y todo, sí tiene un impacto fuerte, o sea, ya la política influye en la parte económica, eso está relacionado estrechamente y lo podemos ver en los porcentajes. Sí va a haber un crecimiento económico, no lo dudo, al fin y al cabo pues tenemos exportación e importación, diferentes sucesos, pero hay esta contradicción porque podemos hablar de un mes que tenemos un crecimiento económico, pero hablando ya del año, con esta parte de los aranceles, no puede haber mucha. O sea, al fin y al cabo depende del desarrollo que quiera implementar el gobierno que podemos mejorar, o hasta las empresas, esta participación que quieran en la parte económica, pues la parte económica del país, porque esto es todo, suena muy idealista, pero es parte de una colaboración. Pero ya vemos los porcentajes y entendemos que sí nos afecta. Esta política, esta parte que nos está imponiendo Trump, nos está afectando. ¿Qué podemos concluir? La macroeconomía tiene presencia principalmente en los sectores de la economía y en el área profesional, al abarcar condiciones como el desempleo, inflación, crecimiento económico. A medida del gobierno, el manejo de la inflación e implementación del trabajo podemos tener la presencia de Keynes en esto. No se pierde, Keynes sigue presente en todos estos conceptos y en los siguientes periodos se prevé un desempleo equilibrado y monitoreo de la inflación. Sin embargo, los presentes sucesos internacionales podrían causar un gran cambio en el crecimiento del país. Las elecciones que se tomen, tanto económicas como políticas, definirán la estabilidad y crecimiento de México. Tenemos que comprender que Estados Unidos pues es un socio comercial muy importante y esta política que nos está, pues ahora sí que presentando, o más que nada los aranceles, nos va a afectar.
O sea, yo presenté datos actuales porque es cierto que no se ha aplicado, pero a futuro vemos el crecimiento económico. Al 2025 ha bajado, desde el 2023 hemos estado bajando, o sea, ya no es simplemente de un año, ya tiene otros 2 años que nos vamos bajando. Pongo la foto de Keynes porque él creo que puso esta parte de que la intervención del gobierno es importante. Aún así, sí investigué y es cierto que las empresas también es importante que pues sigan estas condiciones, ¿no? Digo, en la Gran Depresión vemos que no se siguió porque no había políticas, pero también porque las empresas pues a mano libre, podría decirse, y actualmente tenemos que buscar esta relación de los grandes empresarios mexicanos, el gobierno de México y tener un plan, porque la macroeconomía para eso es, hay que buscar este plan, porque lo que está imponiendo Trump sí es muy difícil. Vemos estos cambios, vemos estos porcentajes enero, pero de enero a la mitad del año o hasta menos puede haber un gran cambio, que ya sea negativo o positivo. La verdad, esperemos que sea positivo, esperemos que estas vías que está buscando el gobierno que mencioné sean posibles y que se cumplan, o sea, estas políticas que quieren implementar sean correctas y sean ciertas para poder enfrentar esta situación. Muchísimas gracias.